Buenos días compañeros, compañeras y profesor presente. El día de hoy con mis compañeras Tiare Palma, Sofía Yáñez y Milena Bernal, quien les habla, les hablaremos sobre las agnosias visuales. Antes de introducir el tema, vamos a hacer un breve resumen. El sistema visual tiene como función la percepción visual, es decir, análisis de la forma, el movimiento y el color de los objetos que se presentan en el campo visual. Los procesos que permiten este análisis radican fundamentalmente en la corteza visual y en especial en la corteza visual primaria, pero esta percepción puede ser alterada por patologías o traumas cerebrales como la agnosia visual. Agnosia es un término neurológico de origen griego que significa ausencia de conocimiento. Este trastorno es una alteración en el reconocimiento, principalmente por la incapacidad de reconocer estímulos tanto visuales, auditivos o táctiles. La agnosia visual se puede definir como la incapacidad para identificar objetos mediante la visión, en ausencia de alteraciones visuales o intelectuales significativas. Se presentan lesiones que comprometen las áreas de asociación visual, particularmente la unión occipitotemporal, por lo general en forma bilateral. Tenemos dos vías de procesamiento de la información visual: la vía ventral, que es la encargada del reconocimiento de objetos, y la vía dorsal, que es la encargada de su localización en el espacio. Por lo tanto, puede dividirse en dos grandes grupos dependiendo de cuál de las dos vías esté lesionada. La información recibida va a seguir dos vías principales: la vía ventral, la del qué, y la vía dorsal, dónde. El qué tiene como función la percepción, construye una representación consciente del mundo que nos rodea, identificando y reconociendo objetos, otorgándole algún significado. El dónde, su función es situar los objetos en el espacio, determinando su movimiento y trayectoria, y así relacionarlos espacialmente con los objetos que los rodean. Dependiendo de cuál vía se lesiona, tendremos dos tipos de agnosias visuales: las conscientes en una percepción errónea de los objetos y las conscientes en una localización incorrecta de estos objetos que imposibilita la interacción precisa con ellos. Para entrar un poco más en contexto, le voy a nombrar el recorrido de la vía visual. En primer lugar tenemos los axones de las células ganglionares, luego el nervio óptico, que sale de la órbita a través del canal óptico, pasa por la decusación de las fibras nasales en el quiasma, luego en las cintillas ópticas para pasar por el núcleo geniculado lateral, luego a la radiación óptica y a la corteza visual primaria, y por último pasa a la corteza visual secundaria. En esta imagen les explicaré de manera más específica el recorrido de la vía visual. En primer lugar tenemos la capa externa, constituida por los fotorreceptores sensibles a la luz. Estos pueden ser de dos tipos: conos y bastones. Los axones de los conos y bastones sinaptan con las dendritas de la capa intermedia, formada por las células bipolares. A su vez, los axones de estas se enlazan con las neuronas de la capa interna, formada por las células ganglionares, cuyos axones se reúnen para formar las fibras del nervio óptico. Las células horizontales, que conectan fotorreceptores con fotorreceptores, conos con conos, conos con bastones o bastones con bastones. Las células amacrinas, que conectan algunas células bipolares con ciertas células ganglionares. El punto ciego, insensible a la luz, por carecer de conos y bastones, es el lugar donde se reúnen los axones de las células ganglionares para formar el nervio óptico. Para comprender las vías neurales visuales, describiremos el recorrido que sigue un estímulo luminoso. Este atraviesa la córnea, humor acuoso, pupila, cristalino y humor vítreo, para llegar a la retina. En esta estructura, primero se encuentra con las células ganglionares, que no reaccionan directamente a la luz. Después, las células bipolares, que tampoco son sensibles a la luz. Y más atrás, los fotorreceptores, conos y bastones, los cuales transducen la energía lumínica en impulsos bioeléctricos. Estos impulsos son transmitidos a las células bipolares y de estas a las células ganglionares, cuyos axones se reúnen para formar el nervio óptico, el cual escapa del globo ocular por el punto ciego,
lugar en el que al proyectarse un pequeño estímulo no es visible, aunque se rellena el vacío visual. Tampoco debe olvidarse que las células verticales de la retina se hallan interconexionadas lateralmente mediante las células horizontales y las amacrinas. En el nervio óptico de cada ojo, como se dijo, se hallan separadas las fibras correspondientes a las hemirretinas nasal y temporal. Cada uno de los dos nervios ópticos, seccionados en dos haces de fibras, llega hasta el quiasma óptico, lugar donde se encuentran los nervios ópticos de los dos ojos y se encienden las fibras correspondientes a las porciones de las hemirretinas nasales interior y temporal exterior de cada retina. Aquí, quiasma óptico, las fibras temporales no se cruzan de hemisferio cerebral, mientras que las fibras nasales sí. De este modo, cada hemisferio cerebral poseerá información visual de los dos ojos derecho e izquierdo. En consecuencia, las fibras de la porción izquierda de las dos retinas, una del ojo derecho y otra del izquierdo, se dirigen hacia el núcleo geniculado lateral izquierdo del tálamo, en tanto que las fibras de la parte derecha de las dos retinas van hacia el núcleo geniculado lateral derecho del tálamo. Debemos añadir aquí que antes de llegar a las fibras de los núcleos geniculados lateral respectivos, se bifurcan parte de estas fibras para contactar con otro núcleo del tálamo, los colículos superiores izquierdo y derecho, cuya función es la de guiar la atención visual y dirigir los movimientos oculares. En el núcleo geniculado lateral terminan los axones de las células ganglionares de la retina, y en dicho núcleo geniculado lateral comienza un segundo grupo de neuronas, que forman las ya conocidas radiaciones ópticas o fibras de proyección óptica, las cuales conducirán el impulso nervioso hasta el área visual primaria o córtex estriado y las áreas visuales secundarias o áreas visuales de asociación. Agnosia visual. Son las más comunes y se dan sobre todo por lesiones occipitales, parietales y temporales. El reconocimiento por otras modalidades puede estar intacto. El siguiente ejemplo nos hace dar de manera general el problema. Nuestro paciente no puede reconocer una zanahoria si la ve en forma de objeto, mientras que si ve las palabras por escrito, en este caso zanahoria, es capaz de asociarlo al mismo vegetal. A continuación, conoceremos los tipos de síndromes agnósicos de la vía visual ventral, los cuales son 5. Tal como dijo mi compañera Milena, ahora vamos a ver los síndromes agnósicos de la vía visual ventral, los cuales son 5. En primer lugar, tenemos el síndrome llamado agnosia visual general. Las personas y o pacientes que padecen este tipo de agnosia tienen dificultades a la hora de reconocer objetos en ausencia de alteraciones en su reconocimiento semántico. Por ejemplo, al mostrarles un martillo son incapaces de nombrarlo, pero por el contrario, sí pueden hacerlo al tocarlo o al preguntarles cuál es el objeto con el que se clavan. Se puede llegar a producir este trastorno tras una lesión en el cerebro, concretamente las áreas receptoras secundarias situadas en el tálamo. Dentro de este, podemos encontrar dos tipos de procesos secuenciales necesarios a la hora de reconocer un objeto. Tenemos la percepción, que es el proceso mediante el cual se identifica la forma, el tamaño y el volumen de un objeto integrándose en una imagen tridimensional. Junto a este, también tenemos la asociación, que es el proceso mediante el cual la imagen mental generada se compara con imágenes previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria y nos hace capaces de reconocer los objetos. Acorde a la neuropsicóloga especializada en el estudio de la demencia, Elizabeth Warrington, propuso una función diferencial entre los dos hemisferios. El hemisferio derecho está relacionado con agnosia aperceptiva, mientras que el hemisferio izquierdo está relacionado con agnosia asociativa. Aquí podemos encontrar una pequeña tabla comparativa entre la agnosia visual aperceptiva y la asociativa. La aperceptiva se caracteriza por un defecto básico en la percepción visual, mientras que la asociativa, el paciente percibe formas pero no es capaz de interpretarlas. Como segundo punto, tenemos que la agnosia visual aperceptiva no son capaces de diferenciar entre dos objetos similares ni reconstruir mentalmente formas visuales, mientras que la asociativa es capaz de emparejar figuras semejantes e incluso copiarlas.
En segundo lugar, tenemos el síndrome llamado prosopagnosia. Este se asocia con lesiones bilaterales de las regiones occipitotemporal inferior y temporal anterior. Es la incapacidad de reconocer caras previamente conocidas. Puede haber casos más graves que no son capaces de reconocer ni a su propia familia o a su propio reflejo. Estas personas con este tipo de patología deben aprender a conocer características específicas, por ejemplo, la forma de caminar o la capacidad de distinguir por la voz. Recurren a aspectos como la voz o a la vestimenta. Generalmente, no en casos muy severos, se conserva la capacidad para reconocer emociones, la edad y el sexo. Prosopagnosia es la agnosia facial. Este se puede deber a procesos degenerativos focales o accidentes vasculares de la arteria cerebral posterior y también en tumorales en zona posterior. Por otro lado, existen casos por traumatismo cráneoencefálico e infecciones del sistema nervioso central. Como dato, el reconocido actor Brad Pitt reconocido que padece de este síndrome llamado prosopagnosia, tal como lo hablamos anteriormente. A se le ha generado conflictos mientras realiza su vida diaria, ya que cuando lo saludan por la calle, él no es capaz de reconocer caras previamente conocidas o al momento de que ya no las reconoce por nada, por lo que la gente lo tildaba de ególatra. Así que decidió contarlo para que la gente no pensara mal sobre él y para que tampoco la gente se sintiera ofendida. En tercer lugar, podemos encontrar el síndrome llamado acromatopsia, que es la incapacidad para distinguir los colores. Estos pacientes ven el mundo en tonos grises, lo que podría parecer un problema poco incapacitante. Son defectos en la percepción de colores como consecuencia de lesiones en el sistema nervioso central. No existe enfermedad de la retina. El hemisferio izquierdo posterior se considera como el principal sustrato anatómico de la acromatopsia. Existe la percepción de la forma, pero las ve acromáticas, o sea en diferentes tonos de gris. Para poder generar un diagnóstico, a los pacientes se les realiza un test llamado ICIARA o el test de Farnsworth-Mansell, que los podemos ubicar en la parte de abajo de esta diapositiva en las imágenes. El primero es el test de ICIARA y el segundo es el test de Farnsworth-Mansell. Ahora, en cuarto lugar, conoceremos el síndrome llamado alexia pura o ceguera verbal. Suele estar afectada en las lesiones hemisféricas izquierdas de la región occipitotemporal inferior o giro fusiforme. Las lesiones del cuerpo calloso pueden producir una hemialexia del hemicampo visual izquierdo. Se manifiesta como agnosia visual para las palabras. El paciente puede escribir correctamente una frase, pero son incapaces de leerla, es decir, reconoce letras, pero no lee las palabras. Este síndrome consiste en una alexia sin agrafia, o sea que no copian. También dentro de este síndrome, en la alexia pura, el resto de habilidades verbales como la nominación, la comprensión, la repetición y la escritura están totalmente respetadas. Es sorprendente cómo estos pacientes pueden escribir correctamente una frase, pero son incapaces de leerla de su propia letra al ya pasar unos minutos. La topografagnosia se refiere a la alteración en el reconocimiento visual de lugares geográficos. Su orientación espacial depende mucho de los factores, es decir, objetos del paisaje y mapa mental para caminar. Es una incapacidad que se presenta debido a lesiones en la región temporo-occipital medial, en los giros fusiforme, lingual y parahipocampal de forma bilateral. Esta discapacidad suele ser por causas vasculares, como un infarto o hemorragia de arterias cerebrales posteriores, de forma tumoral y degenerativa como la atrofia cortical posterior. Los pacientes con esta discapacidad no tienen ninguna dificultad para describir el lugar. Ahora veremos los síndromes agnósticos de la vía visual dorsal. En primer lugar, veremos la acinotopsia, que es la incapacidad para percibir movimientos. Estos pacientes tienen la sensación de que los objetos saltan en lugar. Su imagen no tiene movimiento continuo y fluido, sino más bien
apareciendo y desapareciendo en posiciones diferentes, lo que provoca la dificultad para juzgar si se acerca o se aleja del objeto. El agua, para ellos, adopta la apariencia de un bloque de hielo. La acinetopsia tiene lugar tras lesiones occipitoparietales bilaterales, y hay algunos casos que hay en lesiones unilaterales, generalmente de causas isquémicas y o traumáticas. En segundo lugar, tenemos la simultagnosia, que es la incapacidad de ver más de un objeto a la vez. Aunque estos pacientes puedan determinar la forma, color, tamaño y localización de cada objeto por separado, no pueden colocar todos los objetos para que la imagen sea coherente. Para ellos, esto es un caos de objetos sin relación entre ellos. Hay pacientes más graves, ya que solamente logran ver líneas. Se asocia a lesiones bilaterales de unión occipito-parietal medial, el cutáneo y el surco intraparietal, secundarias generalmente a isquemia y a enfermedades neurodegenerativas. En tercer lugar, tenemos la ataxia óptica. Primero que nada, hablaremos sobre la ataxia como de manera general. Es causada por alteración en diversas partes del sistema nervioso. Puede afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo, se puede ver al tropezar o a la falta de coordinación. Al saber esto, decimos que la ataxia óptica es una alteración en la capacidad de alcanzar objetos y dirigir movimientos bajo una guía visual. Esta incapacidad se asocia por lesiones a la unión occipito-parietal. Estas lesiones pueden ser lesiones bilaterales que causan ataxia óptica generalizada, y también tenemos las lesiones unilaterales, donde este déficit puede producirse únicamente en el miembro o hipocampo visual contralateral a la lesión. Esta se debe por traumas variable posterior de la enfermedad de Alzheimer. Por último, pero no menos importante, la apraxia ocular. Es la imposibilidad de dirigir la mirada hacia el objeto visuales. La apraxia tiene dos niveles, la leve y la grave. La leve se produce un retraso en el inicio de los movimientos sacádicos oculares, destinados a dirigir la mirada hacia el estímulo visual, mientras que el nivel grave es cuando el sujeto es incapaz de cambiar la mirada. Se asocia principalmente a lesiones bilaterales de los centros de control ocular parietal, situados en el surco intraparietal. Esta incapacidad también suele producirse como parte del síndrome de Balint. Para finalizar esta investigación, nos damos cuenta que los casos de agnosia reportados son raros y difieren en localización, tipología y alteraciones en el proceso visual. Aunque las publicaciones sobre la agnosia visual son abundantes, la mayor parte de ellas está dedicada al estudio de la función y su patología, así como su posible neuroanatomía. Pero raramente hablamos de una rehabilitación neuropsicológica, por lo que es necesario unificar criterios desde el punto de vista neurológico y neuropsicológico. Por otra parte, en la consulta optométrica se debe elaborar estrategias de rehabilitación, ya que después de realizar el diagnóstico de la alteración de la percepción visual de algún estímulo en específico, el paciente necesitará un guía o elemento que suplemente dicha alteración. Esto se puede trabajar en conjunto con algún
neuropsicólogo. Esto ha sido todo por hoy y agradezco que nos hayan escuchado.